Podcast número 9, papá. Y si todo es correcto, deja poner mi cronómetro, porque si no, luego estos güeyes dicen, no, es que este güey se tarda un chingo en hablar y no sé qué. Vamos a ponerle cuando llegue al 20 para apresurarme, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Como siempre, trayendo la información más perrona. Y el día de hoy vamos a ver el tema del impacto de la inflación. ¿Por qué? Porque al final es un tema importante, es algo que a todos nos nos tiene invertidos, inmersidos, nos tiene... Bueno, hay que le corte el Kevin, ¿no? Que a todos nos preocupa. El tema de la inflación es súper importante porque hay personas que le llaman, o normalmente le conocen a la inflación como el ladrón silencioso. ¿Por qué? Porque al final la inflación no es más que el aumento de precios sobre bienes y servicios de consumo generalizado, donde el precio obviamente tiende a subir. Y no nos damos cuenta porque al final hoy compramos un kilo de arroz, hace un año ya comprábamos un kilo de arroz, pero no nos damos cuenta en realidad cómo es que tiene que verse afectado, porque estos cambios en el consumo, aunque es gradual, de manera general no es tan percibido. O sea, sí, estamos claros que todos escuchamos cuando nuestra abuelita, nuestra tía o algún familiar dice, no, es que el aguacate ya está re caro, no, ya cuesta 100 pesos el kilo. No, pues que el limón también ya ha subido un buen. Y después baja, los precios no se regularizan, no son constantes. Y en algún momento es parte del día porque tenemos que hacer el mandado, tenemos que comprar para la comida. Y esto viéndolo desde un aspecto básico de consumo, ¿no? Pero al final la inflación también impacta en distintos sectores, o más bien o en todos los sectores. Cuando compramos un carro, cuando compramos algún electrodoméstico, cuando pagamos algún tipo de servicio. Al final en todo va implicado la inflación. Cuando pagamos renta, inclusive, ¿no? La mayoría de los contratos, para aquellos que rentan, cada año normalmente siempre existe un aumento. Este siempre va o igual a la inflación del año o la supera inclusive por un par de puntos. Entonces, es importante porque al final del día no te das cuenta de cómo te afecta el dinero en tu cartera hasta que quieres comprar lo mismo, pero ya no te alcanza. Y hablamos del poder adquisitivo. Hoy, 10 pesos, con lo que hoy compramos 10 pesos, seguramente hace 10 años hubiéramos comprado el doble o el triple, porque antes el dinero tenía muchísimo más valor. Es decir, si hoy compramos con 100 pesos 100 chicles, quizás el próximo año, porque lo más seguro es que la inflación para el término del año ronde entre el 4.5 y el 5% de inflación, que es normalmente el promedio que venimos teniendo desde los últimos años. Entonces, cuando tengamos 100 pesos para enero del 26, en vez de comprar 100 chicles, solamente vamos a poder comprar 95 o 96 chicles. Y así es como lo vamos a ir viendo o vamos a ir viendo cómo es el impacto. Seguramente la cantidad de dinero no va a ser proporcional con el aumento que tenga la inflación. Es decir, que el dinero que nosotros tenemos no seguramente va a crecer al mismo ritmo que la inflación, y eso es súper importante tenerlo contemplado. Por eso es que siempre decimos que es mejor tener el dinero ahorrado en algún activo que nos permita al menos tener la inflación o más, para que justamente eso no pase. Es decir, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, nuestros 100 pesos en CETES da, me parece que da el 10%. Vamos a dejarlo como si diera el 10% en este momento, ¿vale? Entonces, nuestros 100 pesos al final del año van a ser 110. Significa que para enero del 26 vamos a tener 110 pesos, ¿vale? Pero si la inflación fuese del 10% igual, suponiendo con el mismo caso de los chicles, entonces si hoy podemos comprar 100 chicles con 100 pesos, para enero del 2026 nosotros vamos a poder comprar
100 chicles, pero con 110 pesos. Pero no nos vamos a tener que preocupar porque fuimos inteligentes al inicio del año y este dinero ahorrado lo teníamos en un activo que nos daba eso o que lo superaba. Entonces, súper importante que de alguna forma tengamos la posibilidad de protegernos. Ahora, una pregunta que es súper importante y recurrente. ¿Cómo protegemos nuestros ahorros de la inflación? Bueno, pues aquí va a haber normalmente 3 respuestas, puede haber más, pero de manera general, bueno, evitar cuentas de ahorro con tasas bajas. Es decir, hay que guardar el dinero en una cuenta con rendimientos iguales o mayores a la inflación. Y lo que les decía hace un momento, CETES es una de las cuentas o de los activos más seguros y fijos y básicos, considero yo, que nos podrían ayudar a este tema específicamente. ¿Por qué? Porque son de alta liquidez, es decir, son fáciles de convertir en dinero. Hay otro tipo de inversiones que no es tan sencillo sacar el dinero, transformarlo, depositarlo y son muchísimos pasos. Pero en el tema de CETES es muchísimo más rápido, ¿vale? Ahora, optar por instrumentos que igualen o superen la inflación. No solamente están los CETES, también tenemos bonos o fondos de inversión, que aunque puede ser quizás un poquito más complicado porque son más pasos que solamente invertir con gobierno, pero al final sigue siendo una buena alternativa. Y por último, diversificar, evitar construir, o más bien evitar concentrar todos nuestros ahorros, por ejemplo, en efectivo. Es cierto que a veces necesitamos dinero líquido y de inmediato de emergencia, bueno, seguramente, pero hoy en día creo que ya ni siquiera es tan necesario tener el dinero en efectivo, ¿vale? Ya casi cualquier cosa se puede pagar con tarjeta o al menos con transferencia. Y eso es súper importante, ¿no? Hay seguramente quien de ustedes ya ha pagado alguna comida o ha hecho algún pago de servicio, con, por ejemplo, criptomonedas. O sea, ya es súper común y esta cosa va a seguir avanzando porque en realidad es una forma de tener protegido nuestro dinero por un lado, pero también tenemos que tener una alternativa para que este dinero no pierda valor adquisitivo, ¿vale? Entonces, este es un dato relevante, según el Banco Mundial, la inflación promedio en América Latina ha rondado entre el 4 y el 5% anual en la última década, superando el rendimiento de muchas cuentas de ahorros tradicionales. Normalmente las cuentas tradicionales te dan el 2, el 3%. En México la inflación promedio es como del 4,8, 4,5 en los últimos años. Entonces, si se dan cuenta, una de las mejores opciones para evitar el impacto de la inflación es poner nuestro dinero en una cuenta bajo un activo financiero que sea fácil de convertir y que nos dé la tasa mínima, o más bien la tasa de la inflación o mayor. Y esto nos va a permitir asegurar que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo, ¿vale? Y pregunta número 2. ¿Qué inversiones funcionan bien en tiempos de inflación? Eso es importante porque todo va a depender del contexto y de ciertas características, pero yo lo que les podría decir es, hay 4 que pueden ser las que podrían de mejor manera respaldarnos frente a un tipo de inflación que tal vez sea fuera de lo común, ¿vale? Número 1, bienes raíces. ¿Por qué? Porque las propiedades suelen aumentar su valor con el tiempo y son una excelente protección contra la inflación. Y no me refiero a invertir directamente en un inmueble, ¿no? Existen las famosas fibras, que también son fideicomisos que de manera privada lo que hacen es invertir en un sinfín de propiedades, ya sean comerciales, departamentos, etcétera, etcétera, en las que nosotros podemos participar comprando un título y al final también este tipo de inversiones nos permiten de alguna forma protegernos contra la inflación y según yo, en todos los casos, sí es superior a la inflación, al menos a la actual, por mucho, ¿vale? Después tenemos los famosos commodities, ¿no? Que son dentro de las categorías de commodities, pueden entrar estos metales preciosos como el oro, la plata, que históricamente siempre han sido un refugio de valor que normalmente siempre nos protegen cuando estamos en tiempos de crisis con el tema de la inflación, ¿vale? Entonces es una muy buena opción. Acciones de empresas sólidas, esta, vaya, o sea, siempre va a funcionar porque al final, claro ejemplo, el año pasado, me parece que el SP500 creció 24%. O sea, son fondos que reúnen determinado número de empresas, determinado número de sectores, de un determinado país,
que en conjunto, al comprar un título o una acción o una fracción de ellas, nos permite tener un rendimiento que es muchísimo más sostenido que si invirtiéramos directamente solamente en una acción, ¿vale? Entonces, sí es importante, es una opción, pero si nuestra estrategia va basada en solamente soportar la inflación y no perder valor adquisitivo, considero que el tema, por ejemplo, de bienes raíces o de commodities o de los CETES con el gobierno podría ser una opción muchísimo más sencilla de ejecutar y también de convertir cuando necesitemos el dinero, ¿vale? Y por último, pues sí, claro, el tema de los bonos ligados, ¿vale? O sea, los bonos gubernamentales nos van a ayudar muchísimo en esto, porque al final ajustan su valor según el índice inflacionario. Es decir, existen bonos, existen CETES, bondes, bondías y no sé qué tantas cosas, y hay unos específicos que se ajustan directamente al índice inflacionario. Es decir, me parece que ahí sí existe un tiempo determinado y específico que creo que es, no sé si es a 3 o a 5 años el mínimo, y ya son 5, 10, 15, 20, pero ¿cuál es la ventaja? Que este tipo de bonos siempre va a ser protegido contra la inflación. Si el día de mañana nos pasa algo similar como en otras economías, si nuestra inflación se va del 2, bueno, del 4, del 5 al 100%, bueno, pues estos 100 pesos que nosotros teníamos se van a convertir en 200 pesos de un día para otro porque este índice o este tipo de bonos siempre nos van a proteger contra la inflación. Entonces también podría ser una buena. ¿Cuáles son las desventajas? Que no son de fácil conversión, que son a largo plazo, pero que también puede ser una estrategia, ¿vale? Dato relevante. Según Statista, durante la pandemia, las inversiones en bienes raíces y oro aumentaron entre un 15 y un 25% respectivamente, siendo refugios clave durante la incertidumbre económica. Era lo que decíamos. Cuando empezó el tiempo de pandemia, sabíamos que iba a haber muchos cambios, que la economía iba a tener seguramente muchas variaciones. No estábamos seguros si iba a impactar directamente en la inflación o cómo es que nos iba a perjudicar, pero al ser una vía de refugio para nuestro poder adquisitivo, hoy se ve impactado de esta forma porque al final son datos que nos permiten validar que la mayoría de las personas que invierten están conscientes que puede ser una forma de proteger su ahorro, ¿vale? Javier, ¿qué estrategias podemos hacer para ajustar nuestro presupuesto en tiempos inflacionarios? Aquí hay 4 cosas que son fundamentales. Cuando estamos en tiempo de inflación o de crisis inflacionaria, es importante que nosotros hagamos un análisis de nuestro estilo de vida y cómo lo hacemos, ya lo saben, la columna vertebral de unas finanzas personales sanas inicia desde un presupuesto, porque hay que tener bien medido cómo es que funcionan las cosas, ¿vale? Uno, revisar gastos esenciales. Recuerden, ya lo habíamos platicado, gastos esenciales, gastos no esenciales. Gastos esenciales, primera necesidad de consumo, gastos no esenciales, cosas que si no las tuviera, aún así podría continuar mi vida, como servicios, algunos pagos a proveedores, etcétera, etcétera, que seguramente no son tan necesarios, ¿vale? Repito, todas las personas tenemos distinto contexto, pero hablando por la mayor parte de la población que nos encontramos en la misma situación, no es así de sencillo, ¿vale? Entonces, es importante primero poder hacer un desglose de qué sí es necesario y qué no es necesario. Dos, hay que reducir los gastos no esenciales. A veces no es así de sencillo de quitar de tajo de un mes para otro las cosas. Una, porque a lo mejor hay servicios que tenemos bajo un contrato a determinado plazo, porque a lo mejor tenemos una deuda que no puede ser liquidada de momento, porque a lo mejor tenemos alguna necesidad que no se puede quitar de un día para otro, pero siempre hay forma de categorizar y de priorizar nuestros gastos no esenciales. Entonces, cuando nosotros analizamos sobre los gastos no esenciales, ¿cuáles son los que más fácil podríamos eliminar? Pues nos encontramos a lo mejor suscripciones, llámese de servicios, de streaming, a lo mejor de gimnasio, no sé, ya tú sabrás y ya tú analizarás, pero es una de las formas en las que lo podríamos hacer. 3, comprar inteligentemente, es decir, comprar productos no perecederos en grandes cantidades cuando estén en oferta. Eso solamente es como un pequeño tip, pero en realidad esas compras inteligentes de lo que se trata es las famosas cazaofertas. Muchas veces esperamos, no sé, en México,
Julio Regalado, por ejemplo, el Buen Fin, Black Friday, etcétera, etcétera, en la que hay cosas que sí necesitamos, pero que quizás es mejor esperar un poco hasta que llegue una oferta y poder comprar la cantidad que vamos a necesitar, porque al final, aunque no vamos a ver un ahorro directamente en un periodo de un mes, sino en un gasto anual, ahí sí podremos ver la diferencia, ¿vale? Y número tres, aunque considero que podría ser la más difícil en general, sería incrementar ingresos, es decir, explorar nuevas fuentes de generación de riqueza. Hay muchas, son fáciles de aplicar, seguramente no, son fáciles de convertir, seguramente no, se van a volver nuestra principal fuente de ingresos, seguramente no, pero sí es una posibilidad tratar de buscar la forma de poder generar más en los tiempos en los que tenemos libres. Oye, Javier, pero es que yo trabajo todos los días. Bueno, habrá que ver qué podemos hacer, pero al final esta solamente es una opción. No significa que a todos nos convenga, que a todos nos acomode, pero sigue siendo una opción. Desde ventas online, desde ser freelance, desde vender por comisión, estos famosos negocios que les llaman pues, multiniveles, etcétera, que al final, ojo, no estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, solamente digo que existen este tipo de negocios que les pueden dar entrada rápida para que ustedes puedan vender y poder generar algún tipo de ingresos como comisión normalmente, pero al final está la opción, ¿vale? Y según Deloitte, las personas que ajustan su presupuesto cada 3 meses durante periodos inflacionarios logran ahorrar hasta un 10% adicional al identificar gastos innecesarios. Hasta un 10% adicional. ¿Qué significa? Que si tú ya ahorrabas el 5% de tu ingreso, gracias a hacer un ajuste correcto de manera trimestral, tienes la oportunidad de ajustar las cosas que sí requieres y las que no, y tener un ahorro extra, ¿vale? Así que, ¿qué recomendaciones tenemos específicamente o cosas prácticas que deberíamos hacer con el tema inflacionario? Bueno, tenemos tres. Una, el dinero que podamos ahorrar. Y ojo, ya sabemos que sí podemos ahorrar, ya sabemos cuál es la estrategia, cuál sería la mentalidad que deberíamos de comenzar a generar. ¿Dónde? En el podcast pasado. ¿Vale? ¿Qué número? Sepa la fregada. Ahí Kevin les dirá en qué podcast es el tema del ahorro específicamente para que sepan cómo sí se puede, porque hasta hace, no sé, 3, 4 años yo decía, bueno, es que a lo mejor no todos tienen la capacidad de poder ahorrar, pero ¿qué creen? Que si es un tema de mentalidad, se los prometo, es un tema, o sea, sí de mentalidad, pero también considero que es un tema de ignorancia, de no conocer que las cosas, que nadie tiene la verdad absoluta, ¿saben? O sea, si yo te digo que 3 más 3 son 6, pues tú me crees, estamos de acuerdo. Pero a lo mejor si le damos otro sentido, en otro contexto, tal vez 3 más 3 no necesariamente sea 6, ¿me entienden? No sé si logran captar mi idea. Pero es súper importante cómo es que nosotros validamos eso, ¿vale? Entonces, comenzar a invertir todo el ahorro que tengamos o el dinero disponible que tengamos en esos instrumentos que al menos nos dan o superan la inflación para mantener el poder adquisitivo. Dos, revisar tu presupuesto y ajustar las prioridades. Quita lo que no sea necesario. Ojo, seguramente hay muchas cosas que no son necesarias, pero si de 10 cosas que no son necesarias puedes eliminar 3 de un inicio, mira, vamos avanzando. Lo importante es hacer esta revisión trimestral y a lo mejor cada trimestre quitas una y luego una y al final del año te quedas con 3. Y cuando inicias te das cuenta que ahora ya se sumaron otras 2 y entonces vuelves a ajustar en el primer trimestre y de esto se trata justamente, ¿vale? Y número 3, educarnos financieramente para entender cómo se maneja el tema económico, cuáles serían estos hacks, cuáles serían las herramientas digitales que podremos utilizar para hacer muchísimo más sencillo esto y que al final nos pueda dar una mayor tranquilidad, una mayor certeza al momento de tomar decisiones, porque la inflación siempre va a estar, pero es importante que de alguna forma nosotros podamos revertir el efecto de la inflación con inversiones seguras, ¿vale? Así que chicos, me voy haciéndoles esta pregunta. ¿Cómo cambiaría su tranquilidad
si supieran que su dinero está protegido contra la inflación, lo que hace que su dinero no pierda valor, no pierda poder adquisitivo. Si hoy pueden comprar con 100 pesos, que ese mismo dinero les alcance para comprar los mismos 100 pesos dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años. Seguramente las cosas serían distintas porque como lo viéramos o como lo veríamos, sería totalmente distinto. Así que, chicos, si este episodio les gustó, si este podcast les gustó, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren saber específicamente acerca de algún tema, igual déjenlo en los comentarios. Por favor, síganos en TikTok, en Facebook, en Insta. Ya estamos en Spotify. De todos modos, según yo, siempre aparece aquí abajo. Kevin nos ayuda. Pero cualquier cosa, chicos, en los comentarios y nos vemos.